Buenas tardes a todos. Se va a presentar el segundo trabajo de la materia Bases de Datos uno del segundo semestre de la Universidad de Manizales para el programa de Ingeniería de Sistemas. Para este programa se nos solicitó hacer una serie de documentos y gráficas relacionadas con una base de datos. En este caso escogimos la base de datos de un parqueadero de un centro comercial. Los puntos que se van a abordar son el levantamiento de requerimientos, la descripción del sistema, modelo de entidad-relación, el diccionario de datos y también el modelo relacional utilizando PGAdmin como herramienta para poderlo graficar. Frente al primero, que es el levantamiento de requerimiento, habían varias opciones para poderlo hacer. Estaban historias de usuario, que fue el que escogimos. Estaba también el estándar IEEE 830 y la metodología de licitación de requerimientos. Sin embargo, escogimos el primero. ¿Cómo se hace el levantamiento de requerimiento cuando se hacen historias de usuarios? Se pueden hacer entrevistas reales a usuarios o un ejercicio mental en el cual uno se pone en el lugar del usuario de la base de datos específico. En este caso, como se está hablando de un parqueadero, los usuarios serían cliente, administrador, vigilante y cajero, como se puede ver en pantalla. Y una vez uno se pone en el lugar del usuario, uno solicita o hace el requerimiento específico de lo que uno quiere que la base de datos tenga. O sea, cómo se relaciona uno con el sistema. Entonces, por ejemplo, para el cliente, es decir, la persona que entra con un vehículo al parqueadero, nos da cuatro requerimientos específicos y esos requerimientos se tienen en cuenta a la hora de construir, describir el sistema, el modelo de entidad-relación, hacer el diccionario de datos. Todos estos elementos se sacan de un primer punto digamos, de la base de datos, que es el levantamiento de requerimiento, en este caso historias de usuarios. Entonces, por ejemplo, en cliente tuvimos, quiero recibir un ticket al ingresar para poder pagar fácilmente al salir. Entonces, ese es un requerimiento que tiene una persona que ingresa al parqueadero. Cuando ingreso, yo quiero recibir un ticket, ese ticket debería tener mi placa. El cliente también está indicando, debe tener mi placa, debe tener la hora y debo tener un ticket físico que me facilite el pago al momento en que yo voy a salir. Hay un requerimiento también específico de los clientes que me pareció que era muy buena idea. Me imagino que algunos parqueaderos lo tienen y es que el parqueadero mismo tenga cámaras o alguna forma de conteo de los parqueaderos, es decir, de los puestos que están libres al interior del parqueadero, con el fin de que los clientes puedan saber si es buena idea hacer la fila para entrar al parqueadero, entrar y empezar a buscar, porque muchas veces yo creo que todos hemos tenido la experiencia de que entramos y damos vueltas y vueltas al interior del parqueadero sin encontrar un puesto y pues eso no tiene mucho sentido. Si a mí me dice una pantalla claramente arriba antes de entrar que quedan, yo qué sé, 300 puestos disponibles, veo una fila de 20, digo, tiene sentido entrar, voy a entrar. Pero si me dice quedan 30 puestos disponibles, veo una entrada de 20, yo sé que hay algunos que pueden estar saliendo. Sin embargo, sé que me va a pasar dando vueltas un tiempo y de pronto escojo un parqueadero que queda al frente. Ese es un requerimiento específico de los clientes. Más allá del administrador vigilante, es algo específico para los clientes y también es como para prestar un mejor servicio a los clientes que van a entrar. Los otros usuarios de la base de datos también tienen unos requerimientos específicos. El administrador obviamente está pensándolo más desde el punto de vista comercial. Entonces, primero pues la parte del control. Obviamente quiere saber quiénes son los que están ingresando, quiénes son los que están saliendo, cuál es la frecuencia de uso por placa, por ejemplo. Eso es para poder hacer promociones específicas. Si una persona utiliza el parqueadero muy frecuentemente, de pronto tiene, yo qué sé, la oficina cerca y le gusta hacer compras después en el centro comercial, de pronto se le ofrece un paquete específico comercial a esa persona con descuentos, etcétera. Pero también tiene algo diferente, reportes diarios de ingreso y ocupación o estadísticas de uso por días, meses y festividades. Eso tiene mucho sentido para que las promociones que indicamos antes estén targeteadas también, por ejemplo, para Navidad, para Halloween y demás. Eso es algo específico del administrador, muy diferente a lo que quiere un vigilante y un cajero, por ejemplo, que también son usuarios de la base de datos. El vigilante quiere sobre todo la seguridad, entonces él quiere saber que la persona que está sacando un vehículo en efecto es el propietario del vehículo y es muy buena idea que el tiquete que usó para ingresar y para pagar tenga el número de la placa. Entonces, por ejemplo, si en algún momento un vigilante, porque vio algo extraño, decide interpelar a una persona y decir, por favor, me muestra el tiquete, deberías de decirle exactamente la misma placa, el tiquete y el carro. Entonces, ese es como un requerimiento más de seguridad y también le serviría para los otros elementos de administrador que dijimos, frecuencias de uso, promociones y demás.
Y el cajero, que es simplemente la persona que está recibiendo el dinero, también tiene un requerimiento específico, sobre todo para poder atender a las personas con facilidad. Entonces, hay un precio específico por hora y fracción, pero la persona no quiere estar haciendo con una calculadora computaciones en ese momento cuando hay una fila de 20 personas, no tiene mucho sentido, el sistema debería arrojar en automático y contando desde la hora de ingreso, se le resta la hora de salida, queda un saldo, ese saldo es el que se saca por hora o fracción, todo eso el sistema lo hace de manera automática, bota un valor, ese es el que le cobra al cliente y sigo continúo siguiendo pues, el siguiente en la fila, la voy evacuando y eso facilita, digamos, la velocidad. Ese es el primer elemento que es la descripción, que es el levantamiento de requerimiento. Obviamente después de ese levantamiento, que es más una parte como de entrevistas, sean imaginarias o reales, para poder entender qué es lo que se requiere en la base de datos, se hace un documento. Esto ya es como más parte de la documentación formal de qué es desde los puntos de vista de los usuarios del sistema, qué es lo que se está buscando, cuáles son los datos que se van a guardar y demás. Este es literalmente un documento es la documentación formal de la base de datos. Entonces, por ejemplo, se dice para vigilantes, validarán que la placa del vehículo coincida con la registrada en el tiquete. Eso no quiere decir que lo van a hacer siempre, simplemente que tienen la posibilidad. Tienen la posibilidad, como se refirió en el levantamiento de requerimiento, que son las historias de usuario, porque es la placa está contenida en el tiquete. Entonces, digamos, acá se hace es un documento más descriptivo de lo que la base de datos es. Entonces, esta es la descripción del sistema de información. Por otro lado, ya, digamos, entrando más en materia, en relación con las temáticas tocadas en clase, está el modelo entidad-relación. En este modelo vimos que los rectángulos son las entidades, los óvalos o círculos son los atributos sobre las entidades y estas entidades, precisamente por eso se llama modelo entidad-relación, están relacionadas con otras entidades. Ese es el aporte frente a a los modelos que habían antes para poder describir las bases de datos. Entonces, este es muy claro porque es una referencia muy directa, digamos, a cómo funciona el mundo real. Hay personas, hay vehículos, hay parqueaderos, hay tiquete, hay elementos. Entonces esos elementos o cosas tienen unos atributos y luego se relacionan con otros elementos que a su vez también tienen atributos. Este modelo está plasmando, que es el modelo entidad-relación, está plasmando los datos y las entidades que entendimos que nuestra base de datos debía tener según el levantamiento de datos por las historias de usuario. Entonces comenzamos con vehículo. Tiquete, pago y parqueadero. Esas son las únicas cuatro entidades que va a tener nuestra base de datos. Es una base de datos sencilla, pero muy eficiente. Tiene la información necesaria para que todo pueda funcionar muy bien. Igual, obviamente, se puede corregir si, por ejemplo, a las 2 semanas se identifica que hay algún atributo que haga falta o alguna entidad, alguna relación para poder mejorar el flujo de información, el guardado, la claridad, la recuperación. Y obviamente se puede hacer, pero consideramos que este como modelo inicial y de pronto como hasta final tiene la información suficiente para poder funcionar bien. Entonces tenemos por un lado vehículos que simplemente tiene el ID placa y el tipo de vehículo. El ID placa es la primary key, o es decir, el identificador primario de esta entidad. Entonces, cuando tenemos la tabla, ese es el código que es único para cada vehículo y es muy buena idea asociarlo con la placa precisamente porque las placas de los vehículos son únicas. Entonces, estamos aprovechándonos de digamos, un hecho social que se presenta en prácticamente todo el mundo donde las placas de los vehículos son individuales. Tipo de vehículo es carro o moto porque puede haber una separación, el parqueadero puede generar una separación de algunos parqueaderos específicos para motos, ayudaría también para el conteo de cuántos hay disponibles, de pronto hay unos para carros, otros para las motos, el de carros normalmente puede tener 3 4 motos, entonces el conteo de puestos disponibles es diferente, por eso es importante el tipo de vehículo. Y el vehículo una vez ingresa genera automáticamente el tiquete. Cuando ingresa al parqueadero, la máquina le bota el papelito que tiene toda la información que nos referimos y la relación entre vehículo y tiquete es de generar. Ahora, el tiquete, como una entidad independiente, tiene varios atributos. El primero y más importante es el ID, no el más importante, pero digamos el que lo identifica, el que es único, el que no puede ser un valor nulo, es el ID del tiquete. Este es el primary key, por eso está subrayado, igual que el ID de la placa. Y el tiquete tiene pocos datos, hora de entrada y hora de salida. Estos dos son relevantes porque por medio de ellos ayudamos a calcular el pago. Entendemos también que si está en hora de entrada, pero no hemos registrado hora de salida, quiere decir que ese parqueadero está ocupado, entonces ayuda al conteo también. Y este etiquete, como está relacionado con vehículos, se relaciona con una clave foránea. En este caso es el ID placa 1. No pusimos ID placa.
debido a que uno de los estándares para bases de datos indica que no pueden ser exactamente igual los atributos menos cuando hacen referencia de esta manera. Entonces, el vínculo entre estos dos es el ID placa uno que hace una referencia al ID placa, como ahorita vamos a ver, en el modelo relacional. Ahora, el tiquete, que a pesar de que el vehículo es el elemento que uno pensaría que es central, el tiquete es el que tiene las dos relaciones. El tiquete es el que se relaciona tanto con el vehículo como con el pago. El pago, que es una entidad diferente y se relaciona con tiquete por medio de la relación, se paga con, el tiquete se paga con, y ya luego en pago, que es una tabla independiente, como se ve acá, una entidad o tabla, saca y de pago todos tienen que estar teniendo un identificador único. Antes era la placa, antes era un código generado, en este caso de pago también es un código generado. ¿Y cuáles son los atributos o información relevante que debería estar contenida en la tabla llamada pago? Entonces tenemos monto, el medio de pago y luego la forma de relacionarse con el ticket como vimos anteriormente. El monto simplemente se saca, como la base de datos toda está conectada entre sí, se saca con la hora de entrada y con un dato que no está acá figurado porque no es ni una, no está relacionado con la entidad ni nada, sino que hace referencia a un valor que además va a cambiar, que es el aprobado por el gobierno para cuáles son los valores máximos que se puede cobrar por hora o fracción para determinados tipos de servicio. Entonces, 2 horas y media en realidad son tres porque la fracción se cobra como si fuese un entero y ese tres se multiplica. ¿Y cómo sé que es tres? La hora de entrada menos la hora de salida, más bien la hora de salida menos la hora de entrada, y con eso puedo sacar las horas, lo multiplico por el valor que está aprobado por el gobierno y con eso sé cuál es el monto. Medio de pago si es lo que el cliente decide usar, sea efectivo, sea una tarjeta de crédito, débito. Y luego está el ID del tiquete, que es una clave foránea. Por eso, a pesar de que es una key, no está subrayada. La única subrayada acá es el ID del pago, porque es la tabla del pago. Y con estas que se relaciona con el tiquete. Vemos entonces que el tiquete termina siendo central donde se relaciona toda la información. A pesar de que hay otras dos entidades, él termina como centralizándose. Ahora, parqueadero es una entidad independiente que no tiene relación con los otros. ¿Y por qué también queremos una tabla para parqueadero? Porque es la única forma de poder, digamos, de manera limpia y cumpliendo las tres normas formales, eh, para poder saber cuáles son los parqueaderos que están disponibles. Entonces tenemos el total y de alguna manera, que eso sí ya más que la base de datos hace parte de la solución técnica que el centro comercial quiera poner, debe poder determinar cuáles son los que están siendo ocupados y por tanto resta ocupados a los totales y tienen los disponibles. Ese es el número que se despliega para que todos los clientes puedan saber si es buena idea entrar. Entonces tenemos esta entidad que no tiene una relación directa, pero sí tiene un uso relevante para los clientes. El diccionario de datos también hace parte de la documentación, como la descripción del sistema. En general todo hace parte de la documentación, sino que hay unas más gráficas y descriptivas. Hay unas más gráficas, mientras que hay otras más descriptivas. Por ejemplo, este es más descriptivo, hace parte de la documentación como tal. Y todas las tablas están siendo documentadas: vehículo, tiquete, pago, parqueaderos. Y acá lo que estamos diciendo es, si una persona no entiende bien, digamos, cómo funciona, un nuevo usuario, un vigilante o más que un vigilante, un administrador, digamos, entra, venga, pero ¿cómo funciona? ¿Qué significa este dato? ¿Qué significa la ID de la placa? Ah, claro, el ID de placa no es una cosa que yo me tengo que inventar. Acá me dice que es la placa del vehículo. Yo no me tengo que inventar nada, el sistema captura la placa y le saca automáticamente. Ah, son caracteres, ah, listo, entonces son letras. Ah, máximo puedo poner 10, ok, si pongo una de 11 el sistema no me lo va a recibir, no puede ser nulo. Entonces, acá lo que hace el diccionario de datos es una descripción de requerimientos de cómo deben ser los datos que van a ser guardados en las tablas. Las tablas no son estas. Estas tablas que estamos viendo acá es una descripción de yo cómo debo usar las tablas que sí van a ser guardadas en la base de datos. Entonces, por ejemplo, si es la hora de entrada, mi base de datos, ¿cómo la va a guardar? Los valores permitidos son únicamente horarios. Mi base de datos no va a guardar acá, por ejemplo, un valor en dólares o en pesos, no va a guardar acá la placa del vehículo, no, acá no, son números, pero en ese formato específico que me indica en la columna de valores permitidos. Hora de entrada únicamente pueden ser estos valores. Entonces la tabla acá lo que me ayuda a entender es cómo la base de datos va a funcionar, cuáles son los valores que se deben guardar. Si no entiendo algo, puedo venir a la descripción de los valores, es decir, de los atributos, si estamos pensando en el modelo entidad-relación. Y entonces acá tengo, digamos, mucha claridad si en algún momento por los usuarios nuevos del sistema llega a faltar, uno utiliza esta tabla. Ahora, em, acá tenemos la herramienta que utilizamos en clase, en el que ya tenemos el modelo entidad, el modelo relacional, perdón, como tal.
que en realidad es una forma diferente de graficar lo que ya vimos en los anteriores elementos. Entonces, acá también estamos viendo ya, digamos, con una interfaz gráfica de usuario muy amigable, cómo se va a ver, cómo están distribuidas mis tablas y cómo están relacionadas entre sí. Mis tablas son lo mismo que entidades en este modelo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el ID tiquete que, porque esta es la tabla del tiquete, está relacionado como clave foránea en la tabla de pago como ID tiquete uno. Entonces, acá vemos en estas líneas que sacan las mismas relaciones que logramos ver en el modelo entidad-relación, pero ya no con esta forma de gráfica. Aquí, digamos, son cubos para entidades, rombos para relaciones, óvalos para los atributos. Acá no lo encontramos así, sino que encontramos la tabla como tal. Acá está el nombre de la tabla, luego están los atributos y las relaciones las encontramos por medio de unas líneas que conectan tablas. Entonces, este es el modelo relacional que también es sumamente gráfico y claro para cuando una persona va a poder, cuando una persona quiere ver cuál es la estructura de la base de datos que está utilizando para prestar un servicio, en este caso la que armamos para un parqueadero. Acá es sumamente claro. Acá también este modelo, por el hecho de que las entidades estén separadas, las relaciones también, me permite hacer modificaciones en caso de que yo vea que la base de datos que planeé inicialmente le falta algo o le sobra algo, porque también podría pasar que uno al principio pensó que algún elemento, aunque aquí yo los veo todos muy necesarios, pero uno pudiese haber metido un elemento que uno al principio pensó que era relevante y luego al año de estarlo usando uno ve que está reservando espacio en memoria en los equipos de la compañía, pero no se están usando o si se están usando porque se está guardando información, la información es irrelevante porque el negocio no la necesita, los vigilantes no la necesitan, no es relevante para la seguridad, para el pago tampoco, los clientes les da igual esa información, quiere decir que estoy gastando recursos innecesariamente y lo debería eliminar. Esta gráfica del modelo relacional hace que sea muy claro, es casi que intuitivo la manera en que uno percibe cómo está distribuida la base de datos que uno está manejando. Entonces, este es el último documento que nos pidieron. Esta es la descripción gráfica del modelo relacional en la herramienta PGAdmin con una base de datos en Postgres para un parqueadero de un centro comercial. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el parqueadero. Aquí también vemos que está, por decirlo así, flotando solo, no está vinculado con otros por medio de estas líneas que vemos acá, una clave foránea. No, ¿por qué? Porque como lo vimos acá anteriormente, este es como un standalone. Una entidad de standalone que no está relacionada con los demás. ¿Por qué? Porque no necesita la relación con los demás para poder prestar el servicio que necesitamos, en este caso únicamente desplegar a los clientes cuántos puestos disponibles hay. Bueno, este es el último elemento de esta exposición. Espero que haya quedado claro. La idea fue abordar todo, levantamiento de requerimientos, descripción del sistema, modelo entidad-relación, que es el que en este momento se está viendo, diccionario de datos, que son unas tablas que nos indican cómo deben ser los datos, cómo deben ser guardados, cuál es su longitud. Es decir, es unas tablas sobre cómo van a ser las tablas. Pero estas tablas no son las tablas que van a ser guardadas en la base de datos, son distintas. Son tablas que dan información sobre las tablas de las bases de datos. Y por último, este que es el modelo relacional, esta que vemos en pantalla, que es básicamente el más importante, además donde reúne todo. Acá, solo antes de cerrar, podemos ver que, digamos, si nos metemos en pago, y entramos y miramos en propiedades, acá tenemos una descripción, siempre debe estar documentado, entonces está igualito como lo estamos viendo acá, está la documentación de qué es lo que vamos a guardar en esta tabla y en columnas vamos a tener cuáles son los atributos, es decir, las columnas son lo que en el modelo entidad-relación son los círculos que me dicen que van a ser luego columnas, además en el otro modelo, todos van teniendo, digamos, formas distintas de graficar, pero en cierta forma son lo mismo en el fondo. Lo que pasa es que el modelo de entidad-relación y el relacional son formas muy gráficas y muy claras. Entonces, continuando acá con la tabla de pago, vemos exactamente los mismos que estaban graficando. ID del pago, el monto, el medio de pago y el ID de etiquete como clave foránea, lo cual uno también podría llegar a entrar a ver acá en Foreign Key que están asociados de manera adecuada y por eso se ven graficados. También tenemos un Primary Key, el ID de pago y también en la documentación está indicado que debe ser único. Entonces, y acá dice que es el primary key, no puede ser nulo. Esto es un elemento importante porque uno podría tener tablas en donde uno permite que la información sea ingresada, sin embargo, no es un requerimiento que sea ingresado y por tanto, el not null, que significa no nulo, podría estar no chequeado. Es decir,
Puedo tener una columna adicional con un atributo que en algunos casos se presenta y otros no, y por tanto puede estar vacío y no hay problema. En este caso, todos deben estar llenos, porque si vamos a pagar, tiene que haber un monto. La persona pagó con algún medio, de alguna manera tuvo que haber pagado. Entonces, esto no puede estar libre o dejarse vacío. O si se deja vacío, quiere decir que no se está haciendo un buen uso de la base de datos. Entonces, bueno, esto es una herramienta muy gráfica, muy clara, muy útil. Uno puede entrar a cualquiera de todos, están con columnas, todo le permite, digamos, a uno documentar muy bien cómo está funcionando la base de datos. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido claro. Hasta luego.